7:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Teníamos previsto una vez más un diálogo con el candidato presidencial Jan Topic. Esperamos esta conexión. Sabemos que está en campaña electoral, pero se había comprometido este diálogo el candidato Jan Topic. Mientras esperamos esta conexión, quería referirme a un tema que lo vamos a abordar esta mañana también con un reconocido constitucionalista como es el doctor José Chalco Salgado, académico de la ciudad de Cuenca. La respuesta del presidente de la República a la Corte Constitucional sobre el tratamiento, el visto bueno que debe dar, de acuerdo con la Constitución, artículo 148, respecto de la disolución de la Asamblea Nacional y qué puede hacer el Ejecutivo una vez que se decrete lo que se ha denominado la muerte cruzada, el 17 de mayo anterior, y que determina, es una atribución constitucional, guste o no, eso es la Constitución que rige en el Ecuador. En el párrafo, en el inciso final del artículo 148 de la Constitución, dice: hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Aquí no hay una disposición, ni tampoco en la Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional vigente desde octubre del 2009, que rige a la Corte Constitucional, no hay una disposición expresa respecto del trámite de los proyectos urgentes en materia económica, primera vez que se disuelve la Asamblea en el actual marco jurídico constitucional y, por tanto, no ha habido antecedentes. Sin embargo, la Corte Constitucional, lo que se ha calificado como un sesgo político, lo que ha hecho es calificar ellos. Primero demoran, proyecto urgente en materia económica, el primer decreto al menos demoran virtualmente 30 días, que es el plazo total que ellos sí está en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para un proyecto urgente en materia económica que en época normal envía el Ejecutivo y la Asamblea o aprueba, o niega, o reforma. Y así se ha procedido. Y cuando a los 30 días la Asamblea no tramita, no se pronuncia, entra por la figura que se denomina, entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Y así ha ocurrido, como fue la reforma tributaria de noviembre del 2021. Resulta que aquí la Corte Constitucional, sin tener esa atribución expresa, se puso a calificar. Dijo: el primer decreto sí, pasa la reforma tributaria, ley de promoción de emprendimientos y la ley de zonas francas. Le dijo: no, esto no es urgente. Por tanto, no lo calificamos. ¿En dónde está expresamente esa atribución de la Corte Constitucional? Que, insisto, ha incluido un sesgo político ideológico en sus dictámenes, lo cual es una pena. Una cosa es el know-how, el conocimiento, y otra cosa es la experiencia. Y otra cosa es el desarrollo de las leyes, el desarrollo de la institucionalidad. En este caso, en el segundo proyecto, simplemente dijo no, porque no, esto es urgente. ¿Dónde está la atribución que tenga la Corte Constitucional para declarar la urgencia o no de un decreto urgente en materia económica? Perdón la redundancia, que sí le da la atribución en la Constitución al Ejecutivo de turno, cualquiera que éste sea. Mañana, si se mantiene este esquema jurídico en otro periodo, si se disuelve la Asamblea, el Ejecutivo tiene la atribución, llámese como se llame el presidente, la atribución para emitir decretos urgentes en materia económica, pero que deben recibir el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Por ello,
el presidente de la República envió una carta que tengo en mis manos a la Corte Constitucional, que lo vamos a desarrollar más adelante con el doctor José Chalco, constitucionalista y académico. Bien, 7:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar al candidato presidencial Jan Topic. Gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad aquí, quizás con un antecedente, con el mayor respeto y consideración, como acostumbramos en nuestros más de 40 años de ejercicio profesional. Quienes entran a la política, quienes entran a la función pública, están en la vitrina pública. Y voy a citar, como acostumbramos, hechos y casos. En Estados Unidos, para no hablar del Ecuador, en Estados Unidos de América, hubo un candidato, un político muy reconocido, Gary Hart, que estuvo a punto de llegar a la Casa Blanca, pero él en su conducta personal, en su conducta pública, porque reitero, quienes entran a la política, a una función pública, están en la vitrina pública. No pueden hacer lo mismo que el ciudadano común. El señor Gary Hart tuvo, y fue, porque eso registra la historia, hay libros, fue un ciudadano, un político muy hábil, pero en su conducta personal, expuesta públicamente, fue un borracho. Y su conducta, alguna vez 5 de la mañana lo encontraron, lo fotografiaron, y fue realmente lo que le sepultara en su carrera política y no pudo llegar a la Casa Blanca. Cito este ejemplo para hablar primero de los temas de Jan Topic y decirle con el mayor respeto y consideración cómo se siente usted al aspirar a la presidencia de la República con los antecedentes, porque uno no se puede sustraer, uno dice, uno se puede sustraer y dejar a los amigos, pero a veces de la familia no se puede sustraer. Su padre, Tomislav Topic, devolvió al Estado ecuatoriano $13 millones, que fue un tácito reconocimiento de las presuntas irregularidades que se había cometido en la contratación pública. ¿Qué representó eso para su padre en la vida de su hijo Jan Topic? Por favor, muy buen día. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos a todos los que nos escuchan. Disculpen por la ligera demora, no tenía buena señal. Bueno, a ver, comparado a Gary Hart, algo que tal vez me ayuda es que yo no me gusta el alcohol, entonces no vamos a tener esos temas de que me encuentren borracho. Por el tema que mencionaste de mi padre, es muy importante usar el vocabulario exacto, porque se puede prestar a malas interpretaciones, ¿no? Miguel, tú dijiste que se devolvió, y esa palabra es equivocada, esa palabra es incorrecta. La palabra se consignó, y como bien dices tú, Miguel, cuando tú dices la palabra devolvió, que es una palabra incorrecta, se sobreentiende que hay una aceptación tácita de que hubo algo incorrecto. Por eso la palabra devolvió es completamente incorrecta. No, eso no lo vas a encontrar en ningún documento oficial, porque no es la palabra. La palabra es se consignó fondos. Lo que decidimos es, mientras duren las investigaciones, porque somos probos, somos impolutos y no tenemos nada que esconder, dijimos, perfecto, si tienen dudas de cualquier cosa, mientras duren las investigaciones vamos a consignar los fondos, que ahorita se encuentran en la cuenta de Inmobiliar. Mientras duren las investigaciones. Las investigaciones, por ejemplo, ¿qué han encontrado? La asistencia penal china encontró que los fondos son completamente lícitos. Solo para entender aquí el tema. Era una inversión privada donde tuvimos otro inversionista de China que decidió invertir en el proyecto privado. Privado no tiene nada que ver con el Estado, absolutamente nada. Eso no se entiende. Por eso es importante el uso correcto de las palabras. Entonces, en algún momento se supuso que esos fondos, este inversionista, que no somos nosotros, podía contener fondos ilícitos y nosotros dijimos no hay ningún problema, vamos a consignar los fondos mientras dure la investigación. La asistencia penal china determinó que los fondos son lícitos, completamente legales. La asistencia penal americana determinó que los fondos son lícitos, completamente legales. Esos fondos pasaron por 2 de los 10 bancos más grandes del mundo, que determinaron que los fondos son legales. Entonces, la superintendencia de compañías, estuvo metido en las empresas 3 años y determinaron que no hay nada, absolutamente nada incorrecto en las empresas. Entonces, repito, el uso de las palabras muy correctas es, se consignan los fondos mientras duran las investigaciones. Y apenas se cierra la investigación, el gobierno tiene que devolvernos el dinero que fue consignado.
Es importante el correcto uso de las palabras para que no se malinterpreten, ¿no? Eso por eso, Miguel. Perfecto. La pregunta concomitante siguiente, si no devolvió el dinero, siendo contratista también parte de este proceso, es fácil consignar así nomás 13 millones de dólares. Pero que no somos contratistas, no soy No, contratista. hablando de China, usted ha citado el caso de China en esos contratos. Nunca ha sido contratista en el sistema de telecomunicaciones Jan Topic, directa o indirectamente. Este proyecto es un proyecto privado. Miguel, es como que tú vayas a construir una casa. Tú construyes tu casa con tu dinero. Aquí se lanzó un cable, tal como todos los cables que tienes ahí, asumo tú estás en Quito, ves por la ventana, hay un chorro de cable en los postes, es un cable igual. Tú pones el cable con tu dinero. Es un proyecto privado. ¿Y por qué? Lo digo porque mucha gente piensa que es un proyecto adjudicado a dedo del Estado. En lo absoluto, es un proyecto privado. ¿Y por qué consignó? Si nada tiene que ver esto, ¿por qué consignó? Si hace bien en lo privado, ¿por qué tiene que consignar al Estado ecuatoriano? Verificábamos que efectivamente esos 13 millones, esta semana verificábamos, están allí, digamos, ubicados. ¿Por qué consignó? Si uno no tiene nada que ver, ¿por qué consigna? ¿Por qué entrega los 13 millones? Miguel, porque somos personas impolutas. Por eso es. Por ejemplo, y tú tienes candidatos presidenciales que cuando las cosas se ponen complicadas, renuncian, huyen. Tienes por lo menos uno que estuvo escapado en la selva, en Perú, mientras las cosas se ponían calientes porque tenía miedo de enfrentar la justicia. Entonces, lo que nosotros hacemos es, no salimos del país, nos quedamos aquí, claro. Y en el caso de los fondos hicimos exactamente lo mismo, lo que sería una analogía para eso, es, te consigno el dinero para que veas que nosotros no huimos, nos quedamos aquí. Porque el que nada, si no haces nada malo, nada temes. Les quiero ser enfático aquí, porque lo que necesita este país para combatir la inseguridad es un presidente de temple, determinado, que no huye, que no se escapa, que cuando las cosas se ponen difíciles no se va corriendo. Y tienes por lo menos el 25% de los candidatos que ya han evidenciado que cuando las cosas se ponen difíciles, escapan. Perdón, Jan. ¿Cuál es el candidato que fugó a la selva y se fue al Perú? Sería bueno para que los oyentes conozcan. Yo prefiero no decir nombres, pero los oyentes conocen un poco de la historia, digamos 10 años atrás, fácilmente lo pueden evidenciar. Y no es el único. No es el único. Claro. Que fue perseguido, usted sí sabe que fue perseguido por la justicia, pero él tendrá que responder. ¿Y por qué no habla del prófugo de la justicia sentenciado, que el caso Sobornos 2012-2016? A eso voy, y voy a ser muy enfático aquí. Yo creo un Estado de Derecho, y yo veo muy cómodo que personas, cuando la justicia está a favor de ellos, están aquí, y cuando la justicia está en contra, porque dicen que son perseguidos, huyen. Entonces, a eso voy. Cuando tú hablas del tema de consignar, nosotros no huimos. Nosotros somos ecuatorianos. Somos los únicos que hemos hecho empresa aquí. Le damos empleo a 10.000 ecuatorianos. Hacemos empresa, creemos en este país y estamos aquí para hacer respetar el Estado de Derecho. No solo cuando nos conviene. Tuviste la palabra perseguido. A nosotros nos persiguieron más que a nadie. Tuvimos todo un gobierno en contra. Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí haciendo patria. Porque, repito, eso es lo que necesita el país en este momento. Líderes de temple, de garra, de determinación, que no se van del país cuando las cosas no les gustan. Que salen de entrevistas porque no les gustaron las preguntas. Necesitamos líderes de temple que están aquí para hacer las cosas. Y esto es muy importante, Miguel. Somos el único equipo o el único, digamos, candidato presidencial que tiene el currículum, el único, que evidencia que tiene el conocimiento y la práctica para mejorar la economía de este país, que tiene el conocimiento y la práctica para mejorar los índices de delincuencia de este país. Es el único que ha generado empleo de una forma significativa en este país y que puede dinamizar la economía. Yo detesto, no soy político, detesto las palabras bonitas que vienen y hablan bonito. Yo soy de hechos. De hechos, como el tema que tú mencionabas de devolver el dinero, es incorrecto. Es consignar. Yo soy de hechos, de evidencia, de números. Y lo que necesita este país en este momento es eso. Presidente de temple que no venga a aprender, que venga a hacer. Bien, el tema de la consignación sí quedó una interrogante. Nadie consigna así por así 13 millones de dólares, más allá del caso conectado con China y eso. Pero pasemos, quisiera pasar al plan de... Pero eso es incorrecto. O sea, tú vas a otros sistemas judiciales en otros lados del mundo
tú consignas dinero. O sea, es obvio. Es más, una de las cosas que tal vez falta en este país es eso. Pero tú te vas a economías, a, digamos, sistemas judiciales a nivel de en otros países que funcionan muy bien, y ese es el modus operandi. Entonces, tal vez nosotros estamos un paso más allá. Y eso es la forma de hacer patria. ¿Qué piensa de la justicia ecuatoriana a propósito de eso? Insisto, antes de pasar al plan de gobierno de Jean Topi, ¿qué piensa de la justicia? ¿Qué piensa del caso Sobornos 2012-2016, en donde en septiembre del 2021 se sentenció 10 jueces nacionales, consideraron que hubo delincuencia organizada y se sentenció por cohecho agravado? ¿Qué piensa? Y en donde, a propósito de los que han huido del país, hay un expresidente que está. ¿Qué piensa de ese caso? Los cobardes que huyen del país. Los cobardes que huyen del país. Sí, tenemos uno que está prófugo, tenemos uno que están lanzando la presidencia ahorita porque ya ahorita sí les conviene la justicia. Entonces, a ver, ¿qué pienso yo? De que hay cosas que mejorar, hay cosas que mejorar, de acuerdo. Pero si vas a vivir en este país, tienes que respetar las leyes de este país. No solo cuando te conviene, siempre. Por eso, repito, nosotros no huimos. Ahora, de que hay cosas que mejorar, hay cosas que mejorar. De que no es trabajo del Ejecutivo hacerlo, no es trabajo del Ejecutivo hacerlo. ¿Qué es trabajo del Ejecutivo? Tenemos el caso de Diana Salazar. El hecho que le hayan amenazado, como le hayan amenazado, es una falla enorme del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que proteger a todas las ramas del Estado. No tiene que meter cuchara. Yo creo firmemente en la independencia de las instituciones del Estado. Yo no creo que un presidente tiene que meter la mano en Fiscalía, en Contraloría, en la Asamblea, en jueces y fiscales. ¿Ya? El Ejecutivo tiene que protegerlos, protegerlos y darles el espacio para que ellos puedan operar en completa independencia y completa seguridad. ¿Qué piensa a propósito del papel de la fiscal general? Brillante, mujer valiente. Mujer valiente, que es lo que necesita este país. Tenemos ya demasiados líderes timoratos, endebles, y es la razón por la cual estamos como estamos. ¿Habría que defender la institucionalidad, más allá de los nombres, el papel que cumple la fiscal general? Hay que defender al fiscal general o a la fiscal general, hay que defender el cargo. Y defenderlo me refiero a que no sea sujeto a amenazas, a extorsiones, y darle el espacio, la independencia para que ella pueda ejercer su cargo sin ninguna presión política. Bien. Que la ejercen derecho, ¿no? Que creo que es sentido común, dicho sea de paso. Perfecto. Quisiera consultarle a propósito de un informe que fue presentado ayer en Quito, que da cuenta de la situación de la libertad de expresión en el Ecuador. Ecuador en vilo, la parálisis política y el aumento del crimen que plantean nuevas amenazas a la libertad de prensa. Uno de los problemas, por la experiencia que hemos ejercido el periodismo más de 4 décadas, es la estigmatización que se hizo durante una década precisamente y que hubo persecuciones, juicios, sentencias a un prestigioso diario como Diario El Universo. Se le pidió más de 40 millones de dólares. ¿Qué piensa usted de la libertad de expresión? ¿Qué piensa usted, más allá de las críticas? Como le decía al comienzo, el político está expuesto a la crítica. Crítica, por cierto, respetable, puede ser firme, puede ser dura, pero al final, ¿usted defenderá la libertad de expresión, respetará la libertad de expresión para que no sea lo que estamos viviendo, un Ecuador en vilo? Miguel, déjame responderte en dos partes. La parte superficial, la respuesta superficial es sí. ¿Y por qué digo superficial? Es porque no vas a tener nadie que te diga no. O sea, es una pregunta que obviamente todo el mundo te va a responder que sí. Pero regresando al primer tema que te mencioné, yo prefiero candidatos que vengan y hablen con evidencia o cierta lógica. Entonces ahora viene la respuesta profunda. Cuando el gobierno actual sacó su supuesto plan de seguridad que no se lo mostró a nadie, y estamos ahorita a la deriva, una de mis críticas más fuertes fue el que no le hayan socializado. ¿Por qué? Porque yo creo que con el momento que tú socializas tu plan de gobierno está expuesto a críticas, tu plan de gobierno se fortalece. Pero tienes que tener la humildad de reconocer que tú no te las sabes todas. Una de las razones, ahorita estoy en Manta, una de las razones por las cuales vengo a territorio, no es tanto la foto, es porque vengo a aprender de la gente, para que me diga realmente cuánto pagan en vacunas, cuánto pagan cuánto les cuesta, por ejemplo, el robo de un motor de lancha. Tú tienes que aprender de la gente, está la humildad de reconocer que la crítica te fortalece. Ahora vamos a la evidencia. Cuando me lancé a la candidatura presidencial, sí, a ver, Twitter sale y habla medio mundo en Twitter. Nosotros no bloqueamos a nadie. Política de campaña es no bloquear absolutamente a nadie. Porque sí, hay crítica tonta, hay crítica mal informada, crítica malintencionada, pero prefiero mil veces
1000 veces aguantar la crítica malintencionada. Gracias, porque de vez en cuando recibes crítica que te fortalece, crítica constructiva que te hace mejor persona, mejor candidato, mejor gobierno. Entonces, completamente de acuerdo con la libertad de expresión, porque creo, más allá del derecho a hablar, creo en el beneficio que recibimos todos los ecuatorianos de fortalecernos por las opiniones de otros. ¿Ya? Entonces sí, libertad de expresión es un derecho de todos los ecuatorianos, tiene que respetarse, pero más allá de eso, nos vuelve un mejor país. Vamos al tema que también ha exhibido Jean Topi, su experiencia en el tema de seguridad. Descríbanos lo más rápido su papel en Siria y en Ucrania. Usted fue, le pregunto porque eso ha circulado, usted fue un mercenario, como se dice en las fuerzas del orden, en la fuerza pública, un gatillero. ¿Qué fue usted? En resumen, por favor. Ya, mercenario escuchado, gatillero ya está yendo un poquito muy lejos, Miguel, ¿no? A ver, repito el tema como la consignación, Miguel. Sobre todo, repito, uno está abierto a libertad de expresión, pero sí prefiero que los términos sean exactos porque mucha gente incluso lo que acaba de decir lo podría tomar como un insulto. ¿Ya? No sé si sabe usted. Es una palabra castiza. Déjeme decirle, con todo el respeto y consideración, por ejemplo, usted usa una palabra equivocada. Las vacunas. Si usted es un experto en seguridad, vacunas es una palabra sagrada en la salud pública. Para ponerle al niño cuando recién nace la BCG, esas es vacunas. Aquí se utilizan mal los términos y déjeme decir, hemos estudiado la seguridad y el desarrollo, se llama la palabra extorsión. Extorsión sí, vacunas no debiera usarse en el Ecuador como una palabra peyorativa. Miguel, por favor, Miguel, continúe. estoy hablando del vocabulario del Ecuador. Ya. Si usted viene a territorio, la gente le habla de vacunas. Si habla con los 17 millones de ecuatorianos que están aquí, no están, digamos, la clase alta, pero la clase que está media, baja, que sufre, habla de vacunas. Y si usted le pregunta a las mismas personas qué significa un gatillero, me entenderá. Ahora, ¿qué significa un mercenario? Por eso el correcto uso del vocabulario, el vocabulario, digamos, ecuatoriano, de la gente, del pueblo, que vive la amenaza de seguridad, de inseguridad. Un mercenario es una persona que va a combate por dinero, no por ideología, que es lo opuesto, literalmente, la antítesis de lo que yo he hecho. Yo dejé un trabajo en Nueva York, en un banco de inversión, donde ganaba muy bien. Es un tema que nadie habla, pero soy de todos los currículos del candidato presidencial el que mejor currículum académico tiene. Me gradué en la universidad de finanzas más prestigiosa del mundo, estudiando finanzas y matemáticas, y dejé mi trabajo en Wall Street para ir a trabajar ir a pelear en la guerra contra el terrorismo. Obviamente no fue un tema de dinero, fue un tema ideológico. ¿Por qué me voy a Ucrania? Yo tengo en Ecuador, en todas las industrias que estoy, o bueno, que estaba, las empresas más grandes del país. En todas las industrias, no solo en seguridad, en telecomunicaciones, en tránsito, en todo. Y dejé mi vida para ir a combatir en una guerra porque era una guerra injusta. No fue por dinero, fue por ideología. Y la razón por la cual estoy aquí hoy en día dejando, digamos, mi vida, es porque estamos ahorita en una guerra contra el narcotráfico, contra las mafias del IES, contra las mafias de Petroecuador. Es una guerra injusta que estamos perdiendo por de líderes débiles. Y estoy dejando toda esa vida para ir a combatir por mi país. Es literalmente la antítesis de un mercenario. Ni hablar de gatillero. Por eso el correcto uso de las palabras. Y las palabras en Ecuador. Las palabras que usan los ecuatorianos. Sí, por eso estamos como estamos a veces, por la falta de educación. Si este país no cambia, y le voy a plantear el tema educativo también, si aquí no cambia la educación, si no hay educación de calidad, no puede ser ese refrán, mal de muchos, consuelo de bobos, exacto, como todos responden. Ahora, en el tema de su padre y la relación con Jorge Glass, ¿se puede olvidar que fue sentenciado por cohecho agravado a 8 años y también por concusión? Pero, ¿qué relación con Jorge Glass? Le pregunto, le estoy preguntando, ¿qué relación con Jorge Glass en la familia? No tengo relación con Jorge Glass. A Jorge Glass lo vi una vez en mi vida, parado en una tarima y estaba, 40 metros de donde estaba yo. Yo no he hablado con Jorge Glass en mi vida, entonces cuando hablan de relación con Jorge Glass, no sé a qué se refiere. O sea, no sé. Su padre no tuvo relación con Jorge Glass, no hay relación. A ver, usted me preguntó de mí. O sea, mi relación con Jorge Glass, yo no tengo relación con Jorge Glass. Ahora, mi padre ha estado creo que en 2, 3 eventos. A ver, hay que entender algo.
Nosotros tenemos, como le mencioné, las empresas más grandes en sus industrias. Entonces, cuando haces eventos, es normal con cualquier gobierno invitar a las personas del gobierno a que asistan a las inauguraciones. Eso es sumamente normal. El, a ver, Entonces, sí, hubieron dos inauguraciones, una inauguración de una fábrica de fibra óptica privada, donde se invitó al vicepresidente de la República, como hubieras invitado a un ministro de Trabajo, un ministro de Obras Públicas, etcétera. Y la inauguración de un cable submarino les invitó al vicepresidente de la República, porque es protocolo. No significa que uno es amigo, significa que es protocolo. no hay relación en negocios privados con el señor Glass. Pero por supuesto que no. Mira, Miguel, te cuento un tema. Mucha gente vino y dijo incluso que Jorge Glass era dueño de nuestras empresas. O sea, es por Dios santo. O sea, ¿qué evidencia hay de eso? Y es el tema, repito, abierto con la libertad de expresión, es lo que nos hace más fuertes, pero sí hay cosas que son hasta ya ridículas. O sea, tiene que ver, si uno viene a abrir la boca, yo creo que, o sea, digamos, juicio personal, debes tener por lo menos un gramo de evidencia. Pero veo tan fácil la gente decir cualquier cosa y un gramo de evidencia. Perfecto, como también ha glosado algunas palabras, la palabra hubieron no existe. En castellano, simple o compuesto es hubo, efectivamente. Pero nada más, eso es de forma. ¿Qué de diferente de llegar a Carondelet Jean Topic haría? ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Qué de diferente frente al resto? Por ejemplo, combate a la corrupción, respeto a la institucionalidad, recuperación de la institucional. ¿Qué diferente haría Jean Topic? A ver, tú mencionaste, Miguel, el tema de la educación. Solo para que veas lo fallido que está nuestro Estado. El mecanismo más popular para reclutar niños gatilleros, y eso sí, porque los convierte en gatilleros, eso se dice ser un gatillero, de 10, 11, 12 años, es darles de comer. Darles de comer. Entonces, imagínate lo fallido que está nuestro Estado, que estamos perdiendo nuestra juventud a punta de comida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En las 16.000 escuelas que tenemos en el país, que atiende aproximadamente 4.3 millones de estudiantes, 4.3, les vamos a dar las 3 comidas. Almuerzo, desayuno, almuerzo y un snack a las 5 de la tarde. De esa forma nos aseguramos que los niños estén, desde el momento que sale el sol, al momento que se acuesta el sol, que van a estar a buen recaudo, protegidos en las escuelas, no van a estar en las calles, no van a ser sujetos de reclutamiento de abusos por grupos delictivos. Vamos a la avena, vamos a trabajar con temas de nutrición infantil. Y le vamos a dar la tranquilidad y la paz mental a los padres de familia que puedan salir a trabajar, a las madres de familia, a buscar empleo, sabiendo que sus hijos están a buen recaudo. ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuesta 1.200, 1.300 millones de dólares anuales dentro de un presupuesto de 5.800. Con todas esas escuelas vamos a darles conectividad, ya vía CNT. La mitad de las escuelas de nuestro país, Miguel, no tienen internet. Ponte a pensar en eso, la mitad de las escuelas de nuestro país no tienen internet. Entonces vamos a asegurar conectividad para todas las escuelas. Y vamos a cambiar todos los libros, todos los textos que ahorita son físicos y que en muchas partes un niño está compartiendo su texto con 4 otros estudiantes y textos de 3, 4, 5 años de viejos por tablets, para que todo el contenido lo tengan digital, accesible. En vez de tener 10 libros, tienes una tablet y en la tablet también puedes hacer tus deberes, acceder a internet, etc. Ese es el plan masivo en educación. ¿Qué piensa? Dos temas. Quiero comprometerle a Jean Topic cuando venga a Quito volver a hacer, porque tenemos muchas inquietudes. Tuvimos que hacer la primera parte, que ya estamos en lo otro. Dos temas al menos muy puntuales. Tema dolarización. ¿Cómo piensa fortalecer la dolarización que la gran mayoría de ecuatorianos defiende? Y por otro lado, fenómeno del niño. Estamos a las puertas. Los técnicos y científicos ya no discuten si viene o no el fenómeno del niño. Lo que no se sabe es si viene leve, moderado o fuerte. ¿Cómo piensa usted afrontar de llegar a la presidencia? Sí, a ver, primer tema, y te soy muy honesto, Miguel, porque aquí soy enfático. O sea, yo soy economista por profesión. Yo creo que deberían haber 3 temas sobre los cuales deberían ser como que todos los candidatos deberían aceptarlos a rajatabla, porque si no, no deberían, creo que, ser candidatos a la presidencia. Una es fortalecer la dolarización. Tú diste la mayoría y estoy de acuerdo contigo porque por lo menos hay un candidato que ya ha hablado de no hacerlo. 2, no meter mano en las reservas internacionales, porque ya han habido por lo menos 3 candidatos que han dicho de que van a meter mano en las reservas internacionales, los 8.080 millones, para financiar el déficit presupuestario, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer para fortalecer la dolarización? Y lo conecto con el tema del niño.
Cerramos el año pasado con un superávit de la balanza comercial, que es bueno porque, a ver, en resumen, para las personas que tal vez no conocen un poco de economía, tú quieres fortalecer la dólares, necesitas que más dólares entren al país que salgan del país. Ese es el resumen. Entonces tienes un superávit en la balanza comercial, que es básicamente la diferencia entre importaciones y exportaciones. O sea, si tienes más exportaciones que importaciones, más dólares entran al país, ¿no? El problema con el niño es que tal vez eso vaya a cambiar y vamos a entrar en un déficit de balanza comercial. Porque no solo es que Ecuador se inunda, es que tiene sequías tenaces en el sureste de Asia, que es un partner comercial importante. Entonces me preocupa bastante cómo el niño va a afectar nuestra balanza comercial, porque en la medida que lo afecte, va a afectar la cantidad de dólares que tengamos en nuestra economía. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo traes dólares al país? Porque es la única forma de fortalecer la dolarización. Vamos a trabajar fuertemente, tenemos un programa de más de 2.000 millones de dólares de inversión, pero de inversión privada. Y vamos a trabajar que por lo menos un 60% de eso sea inversión extranjera. Porque vamos a trabajar bastante en, por ejemplo, el tema de minería ilegal, legalizarla con concesiones que respeten al medio ambiente, que sean en cierta medida extranjeras, ciertas serán locales, que traigan dólares al país. Vamos a trabajar bastante en la infraestructura vial. Hemos hablado bastante del quinto puente. Hemos hablado bastante de la ruta de Rumichaca a Riobamba, que tiene la renovación de Panavía el próximo año. Entonces, todas estas medidas que puedes hacer vía APP o concesiones, en la mayor medida que sean internacionales, que puedan atraer inversión extranjera que fortalece la dolarización, vamos a tener un país mucho más robusto económicamente. Ahora, ¿qué hacer por el niño puntualmente? El presidente Lasso, yo sé que ya está pidiendo fondos para prepararse con el niño y tener dinero para podernos mitigar, podemos reaccionar una vez que llegue. Pero una de las cosas más accionables que veo yo, tenemos una Secretaría de Riesgos ahorita de unas 300, 400 personas. Necesitamos mayor personal para una mejor coordinación de actividades. Entonces vamos a reactivar la defensa civil que teníamos antes. Esto significa 20.000 a 30.000 voluntarios que nosotros vamos a equipar como gobierno nacional y vamos a entrenar como gobierno nacional para mejor coordinar actividades tanto de edificación de albergues, limpieza de canales, etc. Y reactivar fuertemente la economía, porque lo que vamos a tener es una economía deprimida el próximo año fuertemente. Entonces, en la medida que podamos traer bastante inversión extranjera, fortalecemos la dolarización, generamos empleo, reactivamos la economía. Finalmente, por ahora, con el argumento que da de fortalecimiento de la minería legal en el Ecuador, ¿qué piensa de la consulta popular en el Yasuní? Si se requieren más dólares, como usted dice, para la economía ecuatoriana y salgan menos dólares, simplemente vamos a tener menos dólares que sale de la explotación petrolera del Yasuní. Sí, bueno, a mí me gusta ponerle números a eso, ¿no? O sea, tiene 55.000 barriles, y la gente habla de 55.000 barriles día, 1.200 millones al año. Pero lo que se le dice el government take, ¿cuánto le queda al Estado? No es eso, no es menos que eso. Y ese número es el número de debate. Mucha gente dice que está entre 500 y 800 millones. Si cogemos la media de eso, el promedio de eso, estamos diciendo que vamos a perder 3/4 de 1.000 millones de dólares anualmente. Que es un hueco importante para el déficit, ¿no? Ahorita Guillermo Lasso nos va a dejar un país con 5.000 millones en déficit. Pero por otro lado, te soy muy honesto, Miguel, a mí me preocupa el tema del medio ambiente. O sea, la gente no lo ve porque tal vez no es un tema inmediato, pero es un tema sumamente importante. El IPCC de las Naciones Unidas estableció que el momento de que nosotros por 10 años consecutivos rompamos el límite de 1.5 grados centígrados entre la temperatura del mundo hoy y la temperatura del mundo antes de la industrialización, estamos hablando finales de los 1800, perdemos la Tierra, perdemos el planeta. Yo subo montañas ahí en la sierra y yo puedo ver, por ejemplo, hace poco estuve en el Cariguairazo, tuve fotos del Cariguairazo en los años 90 y ves ahora y ves que ya no hay nieve. Es sumamente real. Y yo creo que el Ecuador, pese a que creo que somos 1/3, 1% en nuestra contribución al calentamiento mundial, tenemos que ser muy contundentes en cómo atacamos el tema del medio ambiente. Ahora, ¿cuánto nos afecta? Sí, pongamos 1/3 de 2/3, perdón, 3/4 de 1.000 millones de dólares. Tenemos bastante fondo, bastantes formas de compensar eso que estamos perdiendo, pero no lo estamos haciendo. Por ejemplo, Miguel, estamos perdiendo 400 millones de dólares anuales en gas subsidiado que se vende ilegalmente en Perú. Ya. Y esto por un incorrecto control fronterizo que nos ayudaría. Usted es partidario de eliminar, focalizar para los pobres, pero eliminar el subsidio para quienes pueden tanquear. Más del 60% tiene vehículos. Por supuesto, Miguel. Claro. Exacto, Miguel. Completamente sincerar, eliminar los subsidios de esos que no debieran ir. ¿Usted es partidario de eso? Pero por supuesto, Miguel, estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo. Ya tenemos la tecnología para hacerlo muy simple. Miguel, para ponerle números al tema, una camarita
que te lee placas, que esté conectado al dispensador de carburante en una gasolinera, ¿nos cuesta cuánto? $6 mensuales. Entonces no es caro, y ya puedes hacer un tema de cuánto le estás entregando a cada placa vehicular de forma automática, incorruptible. Entonces, esto es el tema de determinación, es lo que hablábamos al principio, Miguel. O sea, el tema de que no tienes líderes de temple determinados, que conozcan de tecnología, que sepan todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para usar hoy en día, ¿no? ¿Le gustaría ser a usted como Bukele en El Salvador? O sea, tal vez una pregunta amplia, ¿no? O sea, ¿qué significa ser Bukele? Si ser Bukele significa claridad de conceptos. Por supuesto, todo el mundo. Lo que nos falta ahorita en Ecuador es esa claridad de conceptos en cómo atacar los problemas. Por ejemplo, el tema de seguridad social. Claro. Todo el mundo habla las respuestas tradicionales. Que tenemos que ampliar los años de aportación. Así es. Sí, pero tiene 60% de nuestra población económicamente activa que no aporta al IES. Sí. Es mucho más interesante como país subir la tasa de empleo adecuado que aporta al IES. Eso es ganar. Gana el colaborador, Claro. gana el país, gana el IES, que estar arbitrariamente subiendo la tasa de aportaciones. Claro. Claridad de conceptos, Miguel, y determinación al actuar. Eso es lo que tiene allí Bukele, eso es lo que tenemos que Pero emular. Bukele, un hecho importante, ha concentrado todos los poderes, la justicia, la legislatura, todo. ¿Le gustaría a usted concentrar poderes? Miguel, ¿tenemos evidencia de eso? Pues la justicia se está pronunciando, persigue ahí. No, hay casuística, hay casos. La justicia, la Asamblea Nacional... O sea, ¿qué te puedo decir? A mí me gusta ser muy orientado a evidencia, porque si no se hablan cosas como que... Evidencia, se cerró la asamblea y se creó otra asamblea. ¿Qué sí te puedo decir? ¿Qué no me gustó de Nayib Bukele? Y esto es evidenciable. Es meter ¿cuántos? 6.000 personas presas en 9 días. Eso me pareció completamente fuera de borda, fuera de límites. Claro. No le veo mayor sentido. Claro, sin debido proceso, sin derecho a la defensa. Y eso ser claro, Miguel, o sea, nadie puede venirnos a decir que hubo debido proceso, porque ¿en qué tiempo hiciste debido proceso? O sea, son 9 días para 6.000 personas. Claro. Entonces, eso estoy de acuerdo contigo. Ya. Bien, a Jan Topic, candidato presidencial por la Alianza Un País Sin Miedo, Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, y como le dije al comienzo, siempre como está expuesto, y le agradezco las respuestas que ha dado, y se nos queda, por cierto, muchísimas interrogantes en la agenda que quisiera en la próxima ocasión podamos despejar ya en desarrollo, la salud pública y otros temas que son fundamentales para el desarrollo del Ecuador. Muy amable. No, Miguel, a las órdenes. Gracias por las preguntas. Uno siempre abierto a la crítica te hace más fuerte. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Saludos. Muchas gracias. Muy buen día. Jan Topic, candidato presidencial en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y volvemos con 2 invitados. Talía Flores, periodista, y Stephanie Macías, estratega política y consultora. La campaña política y las respuestas de los candidatos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Has pensado por qué tu dinero no trabaja tanto como tú? En Mutualista Pichincha creemos que tu dinero puede hacer mucho más por ti. Ahorra en nuestra cuenta rentable y recibe el 5%